Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Hola a todos, bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que se están sumando y que nos van a estar acompañando durante este directo. Siempre es un placer tenerlos por acá. Les recuerdo a todos que estamos transmitiendo desde nuestra cuenta de Instagram, pero que este video también lo van a encontrar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Muchísimas gracias a todos los que se están sumando. Les recuerdo que pueden dejarnos aquí en los comentarios la ciudad y el país desde donde nos están viendo para conocerlos un poquitito más, y que también les dejo por acá un recordatorio con la palabra nombre más pregunta para que nos dejen todas las preguntitas que tengan, que vamos a responder durante este vivo. Aquí abajo a la derecha, asegúrense de ponerla en el signo de interrogación. Así que vamos a darle la bienvenida entonces a la especialista que nos va a acompañar el día de hoy, que es Marcela Vázquez, y con ella vamos a estar hablando sobre el juicio y la culpa, cómo librarte de su carga. Ella es ingeniera en sistemas, es psicólogo y coach especialista en EMDR, Brain Spotting y Mindfulness. Invita a las personas a actualizar su mindset y elegir de nuevo para crear su propia vida. El juicio y la culpa son dos de los mayores detractores que existen en nuestra conciencia. Nos limitan y bloquean y nos impiden avanzar ante situaciones que se producen en nuestra vida cotidiana, dentro de nuestras relaciones personales, laborales y en relación que mantenemos también con nosotros mismos. Marcela Vázquez nos ayudará en esta entrevista a comprender cómo funcionan estos factores de influencia para poder evolucionar y vivir a plenitud. Así que le doy entonces la bienvenida. Veamos si se puede conectar y acompañarnos a este directo. Veamos, les recuerdo a todos que pueden dejar por acá sus preguntitas. Todas las que tengan las pueden dejar en este espacio, que las vamos a responder durante el directo del día de hoy. Me parece que no nos podemos conectar. Voy a enviarle la invitación nuevamente. A ver ahora, Marcela, si puedes conectarte, veamos. Les recuerdo, a ver, creo que sí. Ahora sí estamos. Marcela, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo estás? No te veo, pero me veo a mí sola. Yo te veo perfectamente. Bueno, Si subes un poquitito, ahí estás. ahí estoy. Ahí. Ahí estás. Bienvenida, qué gusto tenerte con nosotros, Marcela. Qué bueno, Yo te qué suerte estaba que pudimos viendo conectar. te estaba viendo hasta recién. Ahora sí abro en la compu y te veo en la compu, porque si no es raro no verte. Bueno, probemos. Yo te veo Bueno, igual que nos perfectamente. confirmen de paso que nos están viendo, Sí, que por nos ven favor, a las dos. cuéntenos acá en los comentarios si nos ven. Ahí Yo está, también lo voy te puse en a la compu y ahí chequear. te veo. Bárbaro. Así que estoy medio Así al que bueno, costado porque no, para no verte un pasa poco. nada. No te preocupes, Marcela, qué gusto tenerte por acá, y además con un tema tan interesante que es un temazo. Cuéntanos cómo es posible que siempre estamos cargados. Primero siempre resonamos un montón con el juicio, y también creo que el juicio a nosotros, corrígenos, creo que es como el más fuerte, y además la culpa. Son dos cosas con las que cargamos todo el tiempo. ¿De dónde vienen estos factores? Sí, y es más,
vamos a agregar una tercera, porque donde hay culpa hay castigo. Entonces, no la pusimos en el título, pero estaba camuflada, venía incluida con la culpa. ¿De dónde viene esto? Yo no lo veo más bien como factores, sino como, empecemos por el juicio, porque nos vamos a dar cuenta, yo voy a hablar en una manera muy simple y muy fácil para que nos entendamos todos, que esa es la idea, que sea contributivo para todos y sobre todo que puedan llevar esto a la práctica en sus vidas y en sus vidas cotidianas, ¿no? Entonces, primero vamos a reflexionar sobre qué es un juicio, para que nos entendamos todos de qué estamos hablando cuando decimos juicio. Un juicio, si bien lo entendemos como una crítica, que puede ser una crítica hacia alguien, hacia otra persona o hacia nosotros mismos, un juicio no deja de ser una opinión, una idea, un pensamiento. Entonces, si lo llevamos a algo más simple y sencillo, un juicio es un pensamiento, que por supuesto hay una definición sobre las cosas en donde empezamos a compartir entre todos esas definiciones. Entonces, hay cosas, hay costumbres, por ejemplo, culturales, que acá en la Argentina tal vez juzgamos ciertas cosas y en España se juzgue otra. Tal vez, como los venimos de allí, de nuestras raíces son españolas o italianas, en el fondo, a nivel creencias, vamos a compartir un montón de cosas que tal vez no estén o no queden tan visibles. Pero me refiero a las costumbres, porque en definitiva, si un juicio es un pensamiento o es una idea, una creencia también es un pensamiento. Solo que una creencia es un pensamiento que se repitió mucho en el tiempo. ¿Y qué significa que se haya repetido mucho en el tiempo? Que cuando un pensamiento se repite tanto, se convierte en una creencia y no la revisamos más. Cuando digo que no la revisamos más es que no nos las cuestionamos, las vivimos pensando que esto es así como una verdad. Entonces, yo soy mucho de proponer cuestionarnos, pero en el sentido de cuestionarnos es preguntarme, hacerme preguntas. No, nunca uso la palabra cuestionar para poner en duda algo, sino eh, en realidad sí para poner en duda algo, pero sobre lo que estamos pensando, nunca, nunca, nunca en las personas. ¿Se entiende la diferencia? Porque una cosa es poner en duda a una persona y otra cosa es poner en duda la información que yo estoy usando en mi cerebro. Entonces, mi manera de verlo, para hacerlo más simple, es que no importa si la información es mentira o es verdad, la cuestión es, yo en realidad digo en modo de chiste que para mí son unos y ceros porque vengo de la informática, eh, si lo podemos ver como unos y ceros es muchísimo más simple, pero la realidad es que si toda esa información, hay que ver cómo yo la tengo guardada en mi cerebro. Si yo la tengo configurada como verdad, va a ser verdad para mí, pero tal vez para vos es una mentira. Entonces, esa va a ser la diferencia en que nos va a hacer efecto en nuestra realidad y en nuestra vida, en definitiva. Entonces, para ser más simple, si el juicio, que lo conocemos como una crítica, es un pensamiento o es una idea o una opinión, y ya sabemos que va a estar relacionada con nuestras creencias, ¿qué es la culpa? Si, si lo pensamos en modo sencillo, no nos vamos a ir a la parte, digamos, legal para ni hablar en términos abogadísticos, pero la realidad es que la culpa lo asociamos con algo que para sentirte culpable tuviste que haber hecho algo mal. ¿Y quién define que hiciste algo mal? Si nos vamos a las leyes, es muy simple. ¿Por qué? Y porque se definieron leyes. Y si vos no las cumplís, si lo vemos en robos o en asesinatos para ser más drásticos y que se entienda, ¿no? Si vos no cumplís con esas leyes, alguien va a juzgarte. Existe un juzgado, ¿se entiende? Pero por eso digo que eso existe, pero en nuestra forma de vivir, las preguntas que me hacen, por ejemplo, mujeres que me digan, me siento culpable si me tomo tiempo para mí, no estamos hablando de que esa persona esté matando a alguien para que use su tiempo para ella. Claro. Entonces, el poder cuestionarnos y decir, un momento, tenemos que frenarnos y tener ganas de mirar más de cerca y cuestionarnos de dónde sale esta culpa y después poder plantearnos si esto es real. Entonces, el, es muy interesante esto y digo ese ejemplo porque se me ocurrió dar este ejemplo porque es uno de los más comunes, el sentirse culpable por tomarme tiempo para mí. Y entonces yo digo, es que estás hablando del tiempo libre y en realidad el tiempo libre no existe. ¿Qué es el tiempo libre? Entonces fíjate cómo a raíz de
el sentimiento de culpa de alguien, ya tenemos que ver otras cosas. Hay que tener ganas de ver esas otras cosas, porque en definitiva están todas relacionadas y además que no dejan de ser todos pensamientos. La culpa es un pensamiento, aunque ya la persona lo tiene como una sensación en el cuerpo o un malestar, pero además el pensamiento que te generó la culpa es un pensamiento. Y está anidado con otros pensamientos, como por ejemplo este concepto de ¿qué haces en tu tiempo libre? Yo me río porque digo, ¿qué es tiempo libre? No existe el tiempo libre. Existe lo que nosotros vamos a definir, qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer también. Entonces, si la persona ha definido que no va a hacer algo y después lo hace, va a sentir culpa. Y esto es tan sencillo como poder determinar o darnos cuenta que nosotros somos los que definimos eso y por ende lo podemos cambiar. El punto acá, digamos, más, tal vez más, yo lo cuento así como un cuentito y parece todo obvio, pero la cuestión es cuando no estamos funcionando de lo que nosotros elegimos. Cuando funcionamos desde esas definiciones que hemos repetido como patrones de conducta en el tiempo, tal vez de la familia o la sociedad. Entonces, si una persona en realidad le gustaría hacer cosas artesanales, pero en su familia se le dijo que tiene que estudiar para ser alguien y quiere de pronto dedicarse a las artesanías o a cualquier arte, a la música, se va a sentir culpable porque se va a sentir mal de no estar cumpliendo con esa norma familiar. Entonces, por eso lo quería llevar a cosas muy cotidianas, para que nos empecemos a dar cuenta que la sensación de culpa está siempre, siempre, siempre ligada a la idea de que yo estoy haciendo algo malo o que está mal. Entonces también tenemos que tener la sinceridad suficiente para poner todos estos temas sobre la mesa y empezar a mirarlos más de cerca. Mirarlos más de cerca también implica que si tal vez uno tiene la flexibilidad de poder elegir algo diferente a lo que eligió el resto de nuestra familia, no juzgarnos ni a nosotros, pero tampoco a ellos, ¿no? Y ahí está el aprendizaje de que todo primero nace con el juicio, porque si no hubiésemos definido algo previo, no estaríamos en este conflicto. Entonces, cuanto más libertad nos demos entre todos, ¿no? Cuanto más libertad me doy yo para vivir y cuanto más se la doy al otro, no estamos juzgando las diferencias de pensamientos. Ni hablar en este último tiempo todas las cosas que pasan con las diferencias de género, por ejemplo. En los pensamientos me refiero, o sea, el que piensa una cosa y piensa otra y no hay respeto de los pensamientos ajenos, se empieza a generar el conflicto. Pero eso no pasa a nivel social o a nivel sociedad. Dije el tema de género porque es un tema que tal vez muy conocido mundialmente en todos los países. Esto lo vemos en casa. Esto no es que es algo que pasa a nivel de género, de identidad. Pasa en casa con cualquier cosa. Cada vez que quieras elegir, algo diferente. Entonces, en definitiva, la sensación de culpa viene por querer elegir algo distinto. Y acá también lo que sucede es, hay personas que prefieren hacer lo que realmente quieren, aunque sientan eso, y hay otras personas que no, que van a estar siempre cumpliendo con alguien o algo. Cuando me refiero con alguien puede ser la familia, mamá, papá, no nos importa con quién, que implica complacer los juicios del otro, o voy a elegir lo que yo quiero y entonces vamos a tener que atravesar por esa sensación de culpa. Que no significa que no significa que eso se siente por siempre, ¿eh? Pero sí es verdad que el que se anima a sentirlo un ratito la puede atravesar y liberarse de eso. El que se frena para no sentirse culpable es el que no va a accionar con lo que quiere realmente hacer en su vida. Entonces se queda ahí como si fuese una barrera, o como el famoso cuento del elefante encadenado, ¿no? Que el elefante tranquilamente podría romper la cadena en la que está atado, pero no lo hace. Y al ser humano en realidad le sucede eso por su sentimiento de culpa, que es, digamos, una linda cadena. Y si lo llevamos a un poquito más adelante, donde hay culpa, hay castigo, porque si definiste que no te tenías que comer ese pedazo de torta porque estabas a dieta y te lo comiste, te sentís culpable y después viene el castigo. Y todo eso lo hace uno mismo. Por supuesto que si queremos verlo en el afuera
y si traemos más personas, vamos a involucrar a más, pero me parece mucho más interesante acotarlo a lo que uno mismo se hace, es decir, a lo que uno eligió o no eligió, a la sensación de culpa que uno empieza a sentir cuando se acerca a hacer eso que quiere, en el ejemplo tan simple que di, que es un tema tan común con respecto a me siento culpable si me tomo tiempo para mí. ¿Qué es tiempo para mí si tenemos 24 horas todos? Y si mi vida es mía, las 24 horas son mías. No tendría que estar pidiendo permiso para tener un ratito para mí. Entonces ahí también quedan en evidencia un montón de otras cosas que tienen que ver con cuán dueño de tu vida sos. En este ejemplo digo porque es algo muy sencillo de lo que te da culpable, pero lo podríamos llevar a cualquier ejemplo. Y sobre todo a revisar qué es eso que decidiste que ibas a hacer y qué es eso que decidiste que no ibas a hacer. La culpa, si lo pensamos de otra manera, es una herramienta súper efectiva para manipularnos. ¿Por qué? Y porque si vos no querés sentirte culpable o si no querés tener esa sensación de culpa, quedás a merced de que alguien te manipule. Y vos, para no sentirte culpable, vas a hacer lo que la otra persona quiera. Ay, estoy percibiendo toda la incomodidad. Relájense y respiren profundo. Mira qué curioso esto que acabas de decir. Sí. Que justamente va a estar el punto, la culpa va a estar en lo que decidimos o no decidimos. O que decidí antes, pero ya no estoy de acuerdo con eso ahora. Sí, pero a veces en ese cambio de pensamiento no siempre nos da, o sea, no siempre se actualiza todo el paquete de información de lo que está asociado, porque tal vez uno se da cuenta que cambió de opinión, pero tu entorno no. Entonces, tal vez vos decís, yo cambié de opinión, ahora sí puedo elegir esto, pero ¿qué pasa? Hay que tolerar o ignorar que te va a juzgar todo el entorno. Por ejemplo, que quieras cambiar de carrera, que quieras estás estudiando una carrera y quieras en la mitad de la carrera cambiarla. Hay mucha gente que te va a decir, no, porque vas a tirar a la basura lo que ya hiciste. Y bueno, a opinar, bueno, ese es el ejemplo más típico, un millón de otras opiniones, ¿no? Pero el punto es que si la persona no puede, digamos, si va a empezar a escuchar todos los juicios de su entorno, va a sentirse culpable, porque va a creer que lo que le están diciendo es verdad. Y entonces, Totalmente. con intención o sin intención, hay una manipulación ahí. ¿De qué? Para que haga lo que cada uno quiere, o sea, lo que cada uno opina, que es lo correcto, que es lo que definió Es como correcto muy encima. difícil también decidir lo que tú quieres hacer en base a todos los pensamientos o creencias individuales de tu clan, por decir algo lo más cercano. Es imposible. Es que no tiene sentido. Te hago una pregunta. Sí. Una vez que podemos reconocer la culpa, ¿cómo hacemos para salir de ese momento en donde nos sentimos culpables y que a lo mejor nos castigamos por todo esto que venimos conversando? ¿Cómo hacemos para no quedarnos allí y pasar? O vivirlo Lo primero y principal, y pasar. sí, pero lo primero y principal vamos a responder a la pregunta del título, que es cómo liberarte de su carga. Primero y principal, hacerme responsable de que la estoy cargando. Y que yo lo esté cargando implica que yo lo estoy sosteniendo. Entonces, si yo sostengo este frasco por un segundo, no va a pasar nada. Pero si yo lo sostengo acá media hora, y me va a molestar un poquito. Si lo sostengo 6 horas, ya me va a doler el brazo, la mano, o sea, me va a doler hasta acá. Imagínate si lo sostengo un año. Entonces, ¿cómo nos liberamos de nuestra carga? Primerísimo, no importa que estemos hablando de la culpa, en realidad esto aplica para todo. Primero es responsabilizarme de que yo soy la que lo carga. Si yo no puedo darme cuenta de que yo lo estoy cargando, no lo voy a poder soltar. Miren que Okay. es simple, pero en algún punto, digamos, son dos cosas. Yo lo digo dos cosas como una estrategia. Es darme cuenta de que yo lo estoy sosteniendo, porque si no, la carga, ya la palabra carga viene, digamos, de algo de yo tengo que hacer fuerza para cargarlo.
es un esfuerzo. Entonces, cuando yo puedo reconocer eso, lo voy a identificar más rápido y digo, entonces yo también lo puedo soltar. Ahora, ojo, porque que yo lo haya soltado no significa que en 2 días me distraje, como yo digo que entramos en Zombilandia, me distraje y lo volví a agarrar. Porque esto va a pasar y es lógico que nos pase, porque son muchos años de vivir funcionando con esa información que son esas creencias, de que si hiciste algo inadecuado o incorrecto te vas a tener que sentir culpable. No deja de ser un aprendizaje. Entonces, si yo agarro algo, supongamos que me voy a comer esa torta que quiero, yo puedo elegir cómo me quiero sentir, pero la persona no la va a poder disfrutar si sigue pensando que está mal comer tortas, ¿se entiende? Entonces, lo que sostenemos, en definitiva, la carga real no es de la culpa, es de lo que pensamos que está mal, ¿se entiende? Qué curioso y qué interesante este ejemplo además que traes, que es, bueno, es realmente lo que tú piensas, a lo mejor que está mal o que está bien, pero ¿según quién? Es Y que siempre vamos a ese volver eso a es lo lo que llamamos mismo, juicio. Sí, ¿viste? sí, sí. Es que ese es el juicio. En definitiva, lo que cargamos son nuestros juicios. Ahora, lo más importante de esto es, ojo, porque generalmente cuando yo hago propuestas de distintas actividades o de talleres, a las personas les interesa mucho el juicio del otro. Es decir, están muy atentos en prestar atención a los juicios de los demás, porque claro, cuando alguien los critica, se sienten mal porque no pueden recibir ese juicio. Ahora, es mucho más fácil ver el juicio del otro que el propio, pero la verdad Siempre es creo. que para que nos afecte el juicio, aunque el otro lo esté diciendo en voz alta, para que nos afecte, lo tenemos que tener nosotros en nuestra cabeza. Si no, no nos afecta y nos vamos a reír. ¿Se entiende? Si nos molesta es porque nosotros también tenemos ese juicio metido en la cabeza. No importa si es consciente o inconsciente. La prueba está es muy simple. Si me molesta, yo también tengo ese juicio. Si no me molesta, me voy a estar riendo, porque no lo tengo. ¿Se entiende? Qué fácil, qué simple que es. Claro. Qué curioso. Ah, Mira, acá hay una pregunta. Bueno, no, sigue porque hay una pregunta bien interesante que quiero que respondamos. dale. No, lo que quería agregar es que si lo queremos ver de una manera distinta, no distinta, me gustaría, digamos, como que me gusta agregar distintos ángulos para ver esto que estamos hablando, que también podemos ver al juicio y a la culpa y al castigo como herramientas de manipulación. ¿Para qué? Para que nos podamos hacer más conscientes que tanto el juicio como la culpa y como el castigo, cuando yo te digo son herramientas para manipularnos o para manipular, hay que estar atentos con esto porque cuando digo que son herramientas para manipular, están ahí para hacernos creer que no podemos elegir. Y esto es lo que me parece más importante. Hacernos creer que no tenemos elección cuando sí la tenemos. Solo que se nos hizo creer que no. Y vamos por la vida pensando que no podemos volver a elegir o que no tenemos elección cuando sí la tenemos. Entonces también sumaría a estas palabritas de las que estamos usando, también sumaría o le propongo a la gente que también se lleve como el ejercicio de preguntarse qué es el reproche, qué es el enojo, qué es la vergüenza, porque también son herramientas para manipular. Si alguien se enoja y vos no querés que se enoje, quedás a merced de que te manipule con su enojo. Que no hagas algo por vergüenza, como por ejemplo, que no te pongas la ropa que te querés poner por vergüenza, es porque tenés un juicio que te está funcionando, que te impide vestirte como quieras. Y ese juicio está dentro de uno. Y el reproche que es, si alguien te reprocha algo, también es una herramienta de manipulación. Así que quería de alguna manera contar que si bien todo esto que acabo de decir está entrecruzadas, lo que tienen como denominador común es que perdamos de vista que no podemos elegir o que no tenemos elección cuando sí la tenemos. Y creo que eso es lo que más me interesaba eh, mostrar. Así que si Qué querés vamos con la interesante. pregunta. Claro que sí. Bueno, tenemos acá a Rom que dice,
¿Cómo despegarse de la culpa que se siente por lograr mucho más que mi clan? Esa culpa que se siente por tener más de lo que ellos tienen. Eso eso es algo muy habitual. Es más, creo que eso es algo muy habitual que nos pasa a todos en distinta medida. Cuando digo en distinta medida es tal vez en distintas áreas, pero lo suelo ver mucho cuando enseño las creencias de dinero y tiene que ver con que podamos identificar que, primero, Eh, cuestionarnos y decir, Te Pablo, perdí, ¿estás allí? ¿me escuchás? Ahí te escucho, ahora sí. Que decía que lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿por qué estoy sintiéndome culpable? Porque tiene que ver con lo que acabo de decir. Si yo reconozco que mis familiares eligieron lo que eligieron y eso fue lo que crearon o lo que consiguieron, yo tengo en verdad la libertad y el derecho de elegir algo diferente. Y en definitiva, cuando sentimos culpa es porque no nos estamos dando cuenta que no nos permitimos elegir diferente. Y acá también hay una cuestión de prestar atención para preguntarle a la persona que hace esta pregunta es, ¿estás esperando que tu familia te dé el permiso de elegir algo diferente? Porque en verdad no hace falta que la familia dé el permiso, uno se tiene que dar el permiso. Pero si uno previamente no es consciente de darse ese permiso de elegir algo diferente, se va a sentir culpable. ¿Se entiende? Es solo porque no se está dando el permiso de elegir distinto. Es como Y ahí tenemos, traicionar el clan. claro, justamente ahí tenemos que también entender que no podemos esperar el permiso de todas las personas. Lo que ¿Qué pasa es que diría? ahí sí estamos pensando, si vamos enfocados en eso que decís que me parece muy interesante, yo eso le llamo que estamos viviendo en modo hijo. Cuando somos mayores de edad y ya no dependemos legalmente de nuestros padres, se supone que uno debería vivir su vida y entonces, ¿qué hacemos nosotros mirando qué hace nuestra familia? ¿O qué hacemos nosotros mirando qué hizo nuestro clan? Ellos eligieron, lo que pasa es que bueno, cada vez hay más libertad de elegir diferente, pero de nuevo, ese permiso también es un juicio que es interno. Es decir, ella está proyectada, por eso digo, esto lo hacemos todos, ¿eh? Pero me encantó la pregunta porque me da pie a decir, eso también son nuestros juicios que le estamos proyectando a la familia, pensando que nos van a dejar afuera si somos tan distintos. ¿Se entiende? ¿Cómo le proyectamos nuestro juicio? Tal vez la familia no diga nada. Totalmente. Hay una pregunta por acá, vamos a ver. Wow, no tengo el nombre de la persona, pero dice, yo tengo un cargo de culpa, yo tengo cargo con la culpa de la muerte de una mujer que pude ayudar y no lo hice hace 11 años. Fíjate eso. De nuevo, eso es porque pensó, y eso es un pensamiento, no es una verdad. Tal vez le ayudaba y moría igual, o tal vez esa persona se murió porque, bueno, entrar en el tema de la muerte me parece que sí irnos muy lejos, pero lo que quiero mostrar es, de nuevo, lo que decidió que estaba bien y lo que decidió que estaba mal. Es la respuesta, ¿se entiende? Y entonces juzgarse por esa definición. Si no, no tenés con qué juzgarte. ¿Se entiende la asociación? Ella Claro, piensa, lo que ella está contando es un pensamiento igual. Es como siente la culpa después de tantos años como si lo hubiese matado, como si fuese responsable de la muerte. Lo que quiero mostrar acá es que empecemos a dimensionar que cuando uno se siente culpable, se pierde la dimensión, o sea, vamos a decir, somos unos divinos de absurdos, cargamos una culpa que siempre es exagerada y desmedida, como si hubiésemos sido responsables de esa acción en definitiva es solamente un pensamiento. te pido, Marcela, si nos puedes dejar 3 tips que podamos aplicar desde hoy para evitar caer en ese bucle, porque que parece más o menos un bucle de juicio, la culpa y el castigo. Eh,
Sí, yo creo que igual no pretendamos no caer, digamos, porque si no, después nos vamos a estar juzgando porque caímos. Así por lo menos nos ahorramos un juicio. Ok. Eh, y entonces, para mí, el punto número uno, que es el más importante, es tener ganas de darme cuenta, y acuérdense del frasco, a darnos cuenta, ¿por qué insisto en esto? Porque es donde las personas no quieren ver. Y esto es lo que me permite después modificarlo súper rápido. Pero si yo no tengo ganas de ver que soy yo la que agarro o que soy yo la que sostengo, no voy a poder darme cuenta que también soy yo la que después puede elegir liberarse. Entonces esto es como que nosotros somos absurdos en el sentido de que nos vamos a la jaula que está abierta, pero ya nos metemos y nos quedamos ahí. Y decís, pero si la jaula tiene la puerta abierta, ¿por qué no salimos? Y esto es un poco lo mismo. Entonces, como tips, querer recordar o recordarme a mí misma que soy yo la que carga, la que sostiene y también la que elige. Como segundo tip es preguntarme qué estoy pensando, porque mi respuesta de qué estoy pensando me va a dejar ahí a la vista. ¿Se entiende? Me va a dejar a la vista que lo que yo decidí que iba a estar bien o lo que decidí que está mal. Es decir, lo que definimos que iba a hacer o lo que definimos que no íbamos a hacer. Y el tercero, la pregunta, ¿qué estoy juzgando acá? Eso para mí es oro en polvo. Querer verlo, ¿eh? Querer verlo, que yo me pregunte, ¿qué estoy juzgando acá? Y no es una pregunta para respondernos, sino más bien para hacerla y repetirla y repetirla y repetirla y nunca responderla, porque cuando no respondemos a las preguntas, permitimos que nos la muestre el cerebro o nos la muestre el inconsciente. Hay personas que lo pueden ver como el universo, con lo que ustedes resuenen, pero acá la cuestión es no responderla para percibir más. Si yo me la respondo, me quedo pensando que esa es la respuesta y no veo más que esa respuesta. Y si yo me sigo haciendo la pregunta de qué estoy juzgando, voy a poder percibir más. Claro que sí. Bárbaro, Marcela, muchísimas gracias. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Creo que este tema tan particular nos da para extendernos y ver un poquito más adentro todas estas cositas que nos dijiste tan interesantes. Y bueno, la importancia de mirar y de prestar atención a nuestros pensamientos y nuestras creencias. Así que te agradezco enormemente que lo trajeras. Un gusto enorme estar contigo y con toda la comunidad de Mindalia. Yo les envío un abrazo enorme. Gracias de nuevo por la invitación, un placer estar acá y un abrazo grande a todos, a los que estuvieron en vivo y a los que lo van a ver grabado. Muchas gracias. Hasta la próxima. Abrazos. Chau, chau. Chau. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.